Buenos días, jóvenes. Buen día, profe. Hola, hola, hola. Hola, se escucha bien, parece, ¿no es cierto? Sí, profe, se escucha bien. Bien. Bueno, tenemos varias cosas que ver hoy día en clases, así es que vamos a empezar ahora. Ya son las 10:16, entonces le voy a compartir pantalla. Profesor, una consulta. Sí, por mientras que comparto. Referente a los contenidos de la prueba, Sí. ¿qué unidad va a salir? Bueno, yo les puse les envié a todo el curso, no sé si tuvo oportunidad de verlo, el calendario que nos queda para el resto del semestre. Y entonces ahí está más o menos detallado, y siempre eso está sujeto a pequeños ajustes porque todo depende también de cuánto avanzamos en una clase y todo eso. Pero lo que va a entrar para la segunda prueba va a ser la ley de Gauss y todo el capítulo que en los libros aparece como potencial eléctrico. Ese va a ser el tema de la prueba y que va a ser el 24 de diciembre. Ahora, ahora mismo vamos a empezar un poco con el tema de potencial eléctrico. ¿Le respondo su pregunta o no? Sí, profe, gracias. Ya. Ahora mismo en la misma clase voy a ser un poquito más específico, ¿ya? Para que tengan bien claro qué es lo que entra y le voy a dar más instrucciones. Bueno, esta clase quiero pasar tres temas que son un poquitito separados, ¿ya? Se los voy a contar en un resumen, en 2 minutos, qué es lo que vamos a ver hoy día, más o menos media hora cada tema. Vamos al principio vamos a hacer vamos a hacer dos aplicaciones de la ley de Gauss. Una para calcular el campo eléctrico de una lámina cargada, una lámina uniforme, cargada uniformemente infinita, ¿ya? Entonces eso va a ser todo esto que vamos a ver aquí. Ya, va a ser un tema que vamos a llegar con eso al final. Después, el otro tema va a ser otra aplicación de la ley de Gauss y estudiar conductores en equilibrio electrostático. Ya, eso va a ser una cosa también conceptual, tenemos que conversar cosas y vamos a ir con eso. Hasta ahí. Y después el tercer tema que vamos a ver hoy día, el tercer tema va a ser, esto me está molestando, aquí ustedes ven el calendario parece, o no, en este momento. Perdón que les pregunte, ¿qué es lo que se está viendo en este momento en la pantalla? El Teams, profe. ¿Ah? El Teams dice un horario. Nueva reunión, ¿no es cierto? Es que Zona horario. Estaba claro, programando la reunión, profe. es una reunión, sí, que eso debería, ya ahí yo creo que está mejor. Entonces, y lo último que vamos a ver va a ser el concepto de trabajo realizado por la fuerza electrostática. ¿Ya? Así que nos vamos a ir media hora con cada uno de esos temas aproximadamente. Bien. A ver.
vimos la clase pasada, quiero ver esto. A ver, aquí quiero enfatizar en algunas cosas que son como la estrategia, pero los cálculos matemáticos se los voy a mostrar también, pero los voy a pasar un poquito más rápido, no se los voy a explicar en detalle, porque al verlo ustedes después, si ven el video de nuevo, lo van a entender fácil, ¿ya? Entonces no quiero gastar tiempo en cosas que ustedes por sí mismos pueden seguir, la parte matemática. Entonces, pero hay varias discusiones que son de física, de concepto, y que a ustedes les van a servir como estrategia para entender lo que están haciendo, ¿ya? Entonces, eso cuesta más sacarlo de los libros, está escrito en algunas partes, a veces un poco breve, y si uno no está muy alerta a lo que está escrito, uno no lo entiende muy bien. Voy a tratar de ayudarlos hoy día. Entonces, el tema va a ser calcular el campo eléctrico de una lámina infinita. Ya esta lámina en este caso está ubicada en el plano, aquí está, el X está saliendo de la página, no se nota muy bien ahí, Y Z. Entonces, esta lámina está ubicada en el plano XZ, ¿ya? Y es perpendicular entonces al plano Y. Perdón, es perpendicular al eje Y, ¿ya? Y es una lámina infinita, pensemos que es una lámina de un material aislante. De esa manera es fácil cargarla uniformemente, ¿ya? Así es que tiene una carga uniforme y entonces en este caso uno tendría que hablar de una carga por unidad de área, ¿ya? Que eso en física lo designamos por sigma, ¿ya? Eso lo vamos, bueno, aquí se va a ver al tiro este sigma que está aquí, ¿ya? Esa va a ser la carga por unidad de área. O sea, dicho de otra manera, aquí puede tener usted, por ejemplo, 10 coulomb por metro cuadrado, ¿ya? Y la lámina es infinita. Entonces, la primera pregunta que yo les puedo hacer a ustedes es ¿cuánta carga tiene esa lámina? ¿Qué les parece? ¿Cuánta carga tendrá esa lámina? Infinita, ¿no? Infinita. Bien. Eso entonces, primera cosa que uno debe comentar, ¿no es cierto? Porque suena un poquito extraño, ya tiene una carga infinita, ¿ya? Este es el modelo, esto es lo que estamos discutiendo, ¿ya? Conversar muchas cosas de estos temas, pero el tiempo no nos permite. Bien, entonces, y el tema es, por ejemplo, calcular el campo eléctrico en un punto en el eje Y, en un punto que está a una distancia. Aquí podemos verla de perfil, esta lámina, aquí está la lámina, y en el eje Y, en un punto que está a una distancia I0 del plano, nos gustaría calcular el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, para calcular el campo eléctrico, usted lo podría hacer directamente usando la ley de Coulomb, ¿ya? Y en este caso uno podría escoger elementos infinitesimales de carga que consistieran, por ejemplo, en anillos y anillos más grandes, y al final considerar como un disco infinito. Y un disco infinito, en realidad, siendo infinito, es equivalente a un plano infinito. Así es que yo los invito a que si tienen tiempo, calcular en el punto I cuál sería el, el campo eléctrico producido por un disco, usando la ley de Coulomb. Y el disco entonces lo dividen en pequeños anillos y después integran de un anillo de radio 0 hasta infinito, ¿ya? Pero aquí nosotros vamos a usar la ley de Gauss, una aplicación de la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, y eso solamente se puede hacer, usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico en problemas que tienen alta simetría, como es este. Los problemas de alta simetría son, por ejemplo, planos infinitos como ese y combinaciones de planos infinitos.
También distribuciones de carga con simetría esférica, que pueden ser, por ejemplo, como la bola que nosotros vimos en la clase anterior, podrían ser casquetes esféricos y podría ser combinación de ellos, que eso hay que saberlo trabajar, hay que calcular cada uno por separado, en la mayoría de los casos, y después usar super. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí viene el tema principal al principio, porque usted va a tener que elegir una superficie gaussiana adecuada que le permita calcular el campo eléctrico. Entonces, para eso, uno analiza primero la simetría del problema. Y me faltó mencionar el último caso donde uno puede aplicar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, que es para el caso de un alambre infinito. Una línea de carga cargada con uniformemente, ¿ya? Bien, entonces en la simetría, en la misma idea que desarrollamos para el caso de una bola, pero aquí es otra simetría. Entonces, ¿cuáles son los pasos que uno sigue? El campo debe ser perpendicular a la lámina, ¿ya? Uno se da cuenta en forma análoga a como cuando lo discutimos con la bola, que el campo en un punto I, por ejemplo, en este punto, como digo aquí, no va a poder, va a tener que ser dirigido a lo largo del eje Y, ¿ya? Porque por simetría no se puede inclinar hacia un lado para acá o hacia el otro lado para allá, ni para la izquierda, ni para la derecha, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Va a tener que va a tener que ser perpendicular a la lámina, ¿ya? Eso es el primer caso, y que yo les pido que lo piensen un poquitito. Son cosas que después que uno le da un poquito de pensamiento dice, lógico, ¿ya? Después, E no debe variar si me muevo paralelo a la lámina a una distancia I0, ¿ya? O sea, en este dibujo, si el punto estaba aquí en este I0, si usted se mueve hacia arriba, paralelo a la lámina, tanto para arriba como para abajo, el campo eléctrico debería ser igual, porque nada está cambiando en realidad, porque esta lámina es infinita tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿ya? Bien. Y también si usted se mueve aquí paralelo al eje X, si se mueve para acá o para dentro de la página a la misma distancia I0, el campo tampoco debería variar, ¿ya? Eso uno está seguro así de la simetría, o, ¿no es cierto? Así, de verlo ya uno dice, eso va a tener que ser así, ¿ya? Y además el campo tiene que ser opuesto tiene que tener direcciones opuestas a lados opuestos de la lámina. Si la lámina es positiva, el campo siempre sale hacia afuera de las cargas positivas, de las distribuciones de carga positiva. Entonces en el eje Y, el campo va a ir hacia la derecha y a la misma distancia acá, pero en el lado izquierdo, el campo se dirige hacia la izquierda. Se dan cuenta, aquí dibujamos esta superficie que ya la vamos a explicar, y esperamos, entonces sabemos que va a tener que ser así. El campo aquí lo dibujé con dos cuadritos hacia la derecha y aquí está con dos cuadritos hacia la izquierda. Y aquí yo podría dibujar más campos en este lado, y también con dos cuadros hacia la derecha y aquí hacia la izquierda, ¿ya? Y entonces debe tener direcciones opuestas, y este era el último punto, lo que estaba recién diciendo, que va a tener que tener la misma magnitud a distancias equidistantes de la lámina, ¿ya? Eso es todo el análisis de simetría, ¿ya? Y entonces eso a usted le guía cuál es la superficie gaussiana adecuada que usted tiene que usar para solucionar el problema, para poder calcular el campo eléctrico, ¿ya? En este caso, habría por lo menos dos tipos de superficies gaussianas que servirían. Una es este cilindro que está aquí, ¿ya? Que visto de costado sería como esto. Entonces esto es como un tarro cilíndrico, ¿ya? Cada tapa tiene área A, ¿ya? No estamos dando
el radio de la tapa, que el área sería pi r cuadrado, ¿no es cierto? También se podría hacer, pero conceptualmente decimos que tiene una área A cada tapa, y aquí en la intersección con el plano también esto tiene área A, ¿ya? Esta es una superficie gaussiana que nos va a servir para solucionar el problema, este cilindro. ¿Ya? Otro podría ser también un paralelepípedo así horizontal, ¿ya? Entonces que esta parte que se llama el manto del cilindro sean caras planas. Y aquí estas caras serían cuadrados o rectángulos, ¿no es cierto? Mejor cuadrados usar, ¿ya? Mejor cuadrados por toda la simetría. Bien, entonces, pero aquí vamos a usar un cilindro. Ustedes podrían hacerlo con el cuadrado y se van a dar cuenta que, con un paralelepípedo de sección cuadrada. Bien, visto de perfil, entonces lo que tenemos es una lámina de carga por unidad de área sigma, tantos coulomb por metro cuadrado, ¿ya? Uniformemente cargada. Y aquí queremos calcular el campo en este punto a una distancia I0, o sea, en ese punto que está aquí, donde está el puntero, y lo estamos envolviendo esta región, pasar una superficie gaussiana por el punto donde usted quiere calcular el campo. En este caso es una de las tapas de este cilindro, ¿ya? Esto tiene una sección ahí, un disco, y el manto, que el manto siempre es perpendicular a esta lámina. Y aquí cierra con la otra tapa, ¿ya? Entonces, a este disco aquí, a esta tapa, le vamos a llamar las tapas, ¿ya? Y bueno, ahora, nosotros vamos a usar la ley de Gauss, entonces, y la ley de Gauss que nos dice que la integral de E.ds es igual a la carga encerrada partido por epsilon 0, ¿ya? Ahora, esa integral cerrada, siempre usted la puede realizar por pedazos de superficie. Entonces uno dice, ya, en esta parte la voy a calcular de esta manera, en otra parte de otra manera, y después sumo los resultados, porque los resultados de cada cálculo de superficie son escalares, ¿ya? Es el flujo, que es un escalar, como hemos dicho, es un producto punto de E.ds. Aquí uno ve más o menos claro que puede calcular el manto rápidamente, el flujo, y también el flujo a través de las tapas. O sea que uno se separa, digamos, vamos a separar el cálculo del manto y después de una tapa y la otra tapa, y ahí tendríamos el cálculo de la integral de superficie para la superficie cerrada. Ese es el plan que tenemos, ¿ya? Entonces a esta tapa la vamos a llamar tapa 1 y aquí tapa 2. Como se ve, esto es vista de perfil. Entonces, esta superficie gaussiana está representada por vectores normales. Aquí necesita, para esta tapa, uno se da cuenta que necesita un vector normal, aquí necesita otro, y aquí sí que va a ir con infinitos vectores normales que van apuntando con rayos hacia afuera del cilindro, digamos. ¿Ya? Bien, entonces lo que hay que hacer es esta operación, la integral cerrada de E.ds, y eso va a tener que ser igual a la carga encerrada partido por epsilon 0. Esta integral cerrada la separamos en la integral sobre la parte curva, que le llamamos manto, y sobre las tapas. A ver, si alguien puede ver aquí en este diagrama, ¿hay flujo a través del manto o no? Para esta superficie gaussiana. No, ¿Por qué no? porque el campo eléctrico es perpendicular ¿cómo es esto? Yo lo llamo lámina, una lámina, ¿no? A la lámina, sí, es perpendicular a la lámina. Entonces perpendicular, pues. Entonces no va a pasar flujo por el manto del cilindro. Claro, o sea, fíjese que para que vamos afinando un poquitito, quizás se me ocurre, usted está perfectamente bien lo que dijo, pero uno se podría centrar en el manto mismo y decir que las líneas de campo eléctrico son paralelas a la superficie, ¿no? Del manto. Es que es lo mismo que usted dice que la línea el campo eléctrico es perpendicular a la lámina, ¿no es cierto? Es equivalente. Entonces yo puedo decir que el campo eléctrico es
paralela al manto. Entonces, no lo cruza. Entonces, las líneas de campo eléctrico no van a cruzar el manto y por lo tanto no va a haber flujo eléctrico a través del manto. ¿Ya? Bien, entonces, al tiro tenemos hecho el cálculo de la integral a través del manto. Ahora, ¿hay flujo a través de esta tapa? ¿De la tapa derecha? Sí. ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo, bien. ¿Hay flujo a través de la cara izquierda? También. También. ¿Qué signo tiene? Positivo también. Positivo también. Muy bien. Ya es positivo porque es cierto que el campo a ambos lados cambia de dirección, pero también los vectores normales están en direcciones opuestas. Porque acuérdense de la convención que tenemos, que los vectores normales siempre se escogen hacia afuera de la superficie cerrada. Así que las direcciones de ambos vectores coinciden y para calcular entonces el flujo eléctrico usted necesita el producto punto entre E y el ds, y el ds tiene que ver con el n, así que le va a quedar un coseno de 0, porque los dos son paralelos y eso le va a dar un 1. Positivo. Va a ser un flujo positivo en ambos lados. Bien, entonces, mire, aquí hay un comentario, porque ahora estamos entendiendo bien la parte como explicada, verbal, digamos. Otra cosa es ponerla formal en matemáticas, y ahí es donde a veces el estudiante tiene que poner un poquito más de tiempo para poder seguir el formalismo matemático. Ahora alguien podría decir, bueno, profe, pero yo entiendo bien la física, yo lo que usted está hablando lo entiendo bien, entonces, ¿para qué ponerle tanta matemática, no es cierto? ¿Para qué formalizarlo? Lo que pasa es que si usted después, estos son modelos, son cosas sencillas, pero después usted puede tener problemas más complicados y ahí usted es más difícil hacer el análisis así como lo estamos haciendo ahora, tiene que tenerlo presente igual, pero siempre le va a ayudar tener un formalismo, ¿ya? Bueno, aquí está el formalismo entonces en ese caso. Esta integral que da el flujo a través del manto cero, por lo que usted decía, y a través de las tapas. Ya nos queda que entonces esta integral cerrada que necesitamos calcular, esto ya lo tenemos solucionado, y a través de las tapas, ¿qué es lo que tenemos? E.ds en una tapa, y eso E.ds es disculpen aquí que tuve que hacer una pequeña corrección, E.n unitario de A, sobre la tapa 1, y la misma operación, más E.n en la tapa 2. Son las dos veces, son los E.ds que se escriben N de A. Ahora, este producto punto E.n que aparece aquí clarito, y aquí también debería aparecer clarito, pero no me quedó tan claro, E.n unitario, esto y eso, si no les queda claro en este momento, voy a tratar de explicárselo mañana, a lo mejor. Siempre el producto punto de un vector punto, un vector unitario, es la componente de este vector a lo largo de esa dirección. Piénselo, bueno, a ver, ya, lo voy a seguir así nomás, diciendo eso, y después si tenemos tiempo al final de la clase le voy a mostrar es un repaso que nosotros hicimos de vectores donde está explicado eso, ¿ya? E.n unitario sería la componente normal del campo. Eso es E.n. Y de A. Y aquí también es la componente normal de A. ¿Y qué pasa? Que la componente normal del campo, por el análisis que nosotros dijimos, a través de toda la etapa, el campo siempre es perpendicular y tiene la misma magnitud. Entonces la componente normal del campo, que eso significa, ¿cierto? Es constante a través de toda la etapa, que es donde estamos integrando. Entonces puede salir fuera de la integral, aquí está indicado, y nos queda que la integral de las tapas, que aquí están las dos tapas, aquí están las dos, y aquí queda E sub n de A de las tapas, aquí están las dos, ¿ya? Es E sub n por la integral de dA, y la integral de los elementos de área son el área, y como son dos tapas, ahí está. E sub n por 2A.
Y eso por Gauss va a tener que ser igual a la carga encerrada partido por epsilon 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que E sub n por 2a y la carga encerrada. Vamos al tema de la carga encerrada. ¿Cuánta carga quedó encerrada aquí? ¿A dónde lo podemos ver bien? Bueno, ahí ya. El plano tiene una carga por unidad de área igual a sigma, tantos coulomb por metro cuadrado. Y si este cilindro tenía área A, las tapas eran de área A y por lo tanto esa intersección con el plano también es de área A, ¿cuánta carga quedó encerrada? Pensemos un poquitito, si por ejemplo son un sigma, este sigma de 5 coulomb por metro cuadrado. Eso significa 5 coulomb por cada metro cuadrado. Y si esta área de este círculo, de este disco, digamos, tuviera 10 metros cuadrados, ¿cuántos coulomb tendría, cuánta carga tendría? ¿Regla de 3? No, porque esto le da cuántas tiene tantos coulomb por metro cuadrado. Y si usted es, por ejemplo, 5 coulomb por metro cuadrado, y si esto tuviera 2 metros cuadrados de área, ¿cuántos coulomb tendría? Si tiene 5 por cada metro cuadrado. Y si tiene 2, 10, exactamente. O sea, lo que tiene que hacer es una multiplicación nomás. Cuando usted quiere calcular la carga, usted multiplica la densidad de carga por el área. ¿Ya? Es lo mismo que con el lambda. Cuando usted quiere calcular la carga, multiplica el lambda por el largo. Aquí tiene que multiplicar el sigma por el área. Y si fuera de volumen, usted tiene que calcular el ρ por el volumen. Ya, eso es una cosita que ahí la van a tener para que lo piensen un poquitito. No es nada complicado, pero hay que darle un pensamiento de un par de minutos, ¿cierto? Cuando usted calcula densidad de algo, la densidad de masa, también. La densidad ¿Y esa es... multiplicación en qué queda? ¿En qué unidad? Bueno, va a quedar en Coulomb, porque la carga, mira, lo vamos a hacer aquí, la carga va a ser sigma por el área. Y el sigma tiene, a ver, aquí voy a sacar esto, a ver si me copia esto, el sigma, oh, a veces tengo suerte con esto, pero otras veces no. La carga en Coulomb va a ser el sigma por el área. El sigma por el área. Oh, Dios. Ya, ahí. Entonces, esto está en Coulomb partido por metro cuadrado. Y esto está en metros cuadrados. Entonces, este metro cuadrado que está en el denominador se le cancela con este metro cuadrado y le queda la carga que vale en Coulomb. Así que aquí tiene Coulomb por metro cuadrado, que significa dividido por. Está multiplicado por el área. Así que tiene Coulomb igual Coulomb. Ya. Bien, entonces esas son pequeñas cosas que le sirven para todos los temas que estamos tratando. Y de esa manera la carga encerrada es sigma por el área multiplicada por epsilon 0 y obtiene que el campo entonces es la componente normal del campo, que en este problema es la única componente que tiene el campo, es sigma partido por 2 epsilon 0. Bien, entonces en este problema, ¿qué opinan ustedes? El campo, ¿qué pasa cuando usted se aleja de la lámina? ¿O qué esperaban ustedes cuando se alejaba de la lámina? Esa pregunta la podríamos haber discutido al principio, en realidad. ¿Qué esperaban uno cuando se alejaba de la lámina del campo? ¿Qué le debería pasar? ¿O qué hubiera esperado uno a lo mejor? ¿De que disminuyera, profe? De que disminuyera, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que estamos encontrando el resultado? Aquí, ahí, depende de la distancia, ¿o no? No depende de la distancia. No depende. Así que fíjese que el campo sigue teniendo el mismo valor aunque usted se aleje de la lámina. Eso es interesante, ¿no es cierto?
Bien. ¿Qué pasa eso ¿Ah? con el tema dependía del radio y todo eso? ¿Cómo? Es que antes dependía de la distancia al cuadrado. Claro. Sí, antes, si usted tiene la carga, usted la tiene en una bola, por ejemplo, y se aleja de la bola, el campo disminuye como 1 partido por r², ¿no es cierto? Eso es para la bola. Pero fíjese que usted tiene un plano, una lámina cargada, y si usted se aleja del plano, la carga no disminuye, o sea, el campo no disminuye a medida que usted se aleja. Así que esos son resultados como para tenerlo en mente. Bueno tenerlo en mente, y les voy a contar al tiro sin hacerlo, pero ustedes lo pueden resolver perfectamente y está en muchos libros y está como ejercicio en la guía, de que si usted tiene un alambre infinito y hace un análisis semejante a este, usted va a encontrar que el campo eléctrico de un alambre infinito, si usted se aleja, decae, pero no como 1 partido por r², sino que 1 partido por r. ¿Ya? Así que ese es como un resultado nomás, que no tiene tanto valor como resultado. A nosotros nos gusta siempre calcular las cosas, y como digo, chequéelo en un libro y lo va a encontrar, para el alambre infinito. Pero para el plano, entonces, no decae. Y el valor que tiene es esto, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, voy a analizar esta nomás. ¿Por qué me quedó la rueda dando vueltas? Ahí. El campo vale esto, vale ese valor para I positivos, y vale el opuesto en el mismo campo, pero sin, dirigido para el otro lado, nomás en menos I, si el I es negativo. ¿Ya? Ese es el resultado que ahora puesto, aquí estaba con coordenada normal, que es una coordenada un poquito, bueno, es ad hoc para este tipo de problemas, pero aquí está traducido, el n unitario toma estos valores, el n unitario apunta para un lado o para el otro, dependiendo de qué etapa sea. Eso está escrito aquí. Entonces el campo le queda apuntando hacia la derecha, si usted está al lado derecho de la lámina, y apuntando hacia la izquierda, en menos y unitario, si usted está al lado izquierdo de la lámina. O sea, si usted lo ve de costado, el campo le queda así. A medida que se aleja, no disminuye el campo, es lo mismo siempre, pero al lado derecho está apuntando hacia la derecha y al lado izquierdo está apuntando hacia la izquierda. Y tiene el valor que vimos en delante, 2 sigma, perdón, sigma partido por 2 epsilon 0. Ese es el campo. ¿Qué les parece? ¿Lo podrán rehacer o no? Sí, profe, una pregunta. ¿Y el campo así como total no sería 0, no? ¿El total de qué cosa? ¿De la lámina? Sí. No, porque en un lado tiene un campo usted, y en el otro lado tiene otro campo opuesto, y esas dos cosas usted no las puede sumar. ¿Ya? Ah, ya, profe. Eso en cada, es como por regiones. Así acá el campo es como, si usted dice ya, en esta parte la temperatura es tanto, en esta otra la temperatura, en el sur la temperatura es menos 10 grados, en el norte es 10 grados, usted no las puede sumar, ¿no es cierto? No puede decir que en Chile entonces hay temperatura cero. O sea, no sé, a lo mejor para algún problema, para alguna cosa uno podría usar algo así como promedio territorial, pero acá no, aquí vamos, en cada región tiene ese valor, ¿ya? Bien, ahora ya, vamos a hacer un análisis gráfico nomás de qué pasa. A ver, les puedo preguntar a ustedes, si la lámina fuera negativa, de carga negativa, ¿en qué variaría todo esto? Bueno, iría cambiando el sigma, que sería negativo, pero ya no quiero hacer el análisis matemático, pero en este gráfico, ¿qué cambiaría? Las flechas apuntan para adentro las dos. Sí, perfecto. Ahora, si usted pusiera las dos láminas en la misma posición juntas, ¿qué pasaría? ¿Dos láminas, profe? Sí, dos láminas, una positiva y la otra negativa, pero juntas, en el mismo punto. Aquí, o sea, la ¿Anulan? otra, claro, ahí la otra lámina justo encima de esa, o al lado, digamos, prácticamente juntas. Entonces, ¿qué pasaría con el campo en cada lado? ¿Se anula? Se anulan, se anularían. Fueran de la misma intensidad el campo el otro. O sea, claro, si es que las láminas tienen la misma sigma, la misma densidad de carga,
entonces el campo eléctrico tendría la misma magnitud y se anularían. Entonces unos apuntan así, el otro apuntan al revés, y se anularían si es que las ubica en la misma posición. Ahora, aquí yo las quiero ubicar en posiciones distintas. ¿Quién podría decir qué pasaría si las ubico en posiciones distintas? Se los voy a mostrar. Ahí puse la positiva aquí. Entonces las flechas positivas, a ver, no sé si se nota muy bien, aquí van hacia la izquierda y aquí... Hay una región donde se suman las fuerzas. Ya, pero aquí se nota que, por ejemplo, esta es la que está cargada con rojo, ¿no es cierto? Entonces las flechas rojas están apuntando hacia la izquierda en este lado y a este otro lado hacia la derecha. ¿Está bien? Sí. Ya, y después de la lámina azul, los campos azules están apuntando hacia la lámina, hasta aquí todo esto, las flechas apuntan hacia la derecha, y a este otro lado también apuntan hacia la lámina negativa, hacia la izquierda. Y cuando uno ve el resultado de todo esto, como usted lo observó rápidamente aquí, esto, por ejemplo, se van a anular, ¿o no? Todo esto. Sí, Sí, todos están son opuestos. de los lados. Y acá también se anulan. Y aquí, entre medio de las dos que pasa, Se suman las fuerzas. se suman las fuerzas. No, se suman los campos. Estamos, Los campos. claro. Entonces aquí, claro, uno para encontrar este campo de dos láminas cargadas con la misma densidad de carga, pero con signo cambiado nomás, tendría que usar Gauss cada una por separado y después superponer los resultados, ¿cierto? Y al final de cuentas usted lo que obtiene que el campo de todo ese sistema sería ese. Campo eléctrico entre dos láminas infinitas cargadas con cargas opuestas, sigma y menos sigma. Y queda así. ¿Qué les parece? Bien. Bien, eso sería un modelo sencillo de un capacitor o de un condensador. Usted tiene un capacitor de caras planas, ¿ya? Y cargado, siempre el capacitor está cargado una con carga positiva, la otra con negativa, y el campo entre las dos láminas sería cero y por fuera no habría campo. Bien, ¿algún comentario de este punto mientras voy a buscar un vaso de agua? Bien, jóvenes. Entonces, bueno, ya estoy atrasado con el cronograma que quería seguir para la clase, se dan cuenta, estoy 5 minutos atrasado ya. Eso muestra lo siguiente, que uno cualquier ejercicio que quiera desarrollar tiene que calcular media hora fácil porque siempre hay discusiones interesantes entre medios y no lo queremos estas discusiones restringir a una fórmula nomás y aplique usted la fórmula, digamos, sino ir entendiendo un poco la física, ¿ya? Bien, entonces vamos al segundo tema, es otra aplicación de Gauss. Hasta este momento hemos aplicado Gauss, al revés, a ver, voy a decirlo así. La ley de Gauss, que es válida por sí misma y siempre para cualquier distribución de carga y cualquier superficie, se va a cumplir que si usted hace la integral de E punto de S, le da igual a la carga encerrada partido por epsilon 0, ¿ya? Eso está garantizado. Ahora, cuando usted quiere usar la ley de Gauss para calcular el campo, eso solamente lo puede hacer para problemas con alta simetría como lo que mencionamos, para láminas infinitas, densidad, distribuciones de carga con simetría esférica y también líneas infinitas, ¿ya? Son problemas de alta simetría. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde uno puede usar la ley de Gauss, pero para otra cosa, y es
y es un sistema que no tiene simetría. Eso es interesante. O sea, uno nos podría haber quedado la idea de que esto era válido, o sea, servía para calcular en casos simétricos, pero también sirve para un caso que no es simétrico. Y ese lo vamos a ver en la próxima. Aquí con esto. La rueda está dando vuelta, no sé por qué razón. Ya. Quiero discutir conductores en equilibrio electrostático. A ver, esto es un conductor, digamos, por ejemplo, puede ser un trozo de cobre, aquí en este caso con forma de pera, digamos, sólida, maciza, digamos, ¿ya? Y vamos a calcular el campo, pero cuando está en equilibrio electrostático, que llamamos. Es cuando la carga no se mueve dentro del material, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a considerar? Aquí tiene el techo, aquí tiene una cuerda de seda, y esta cuerda de seda, la seda es un material aislante. Así es que si nosotros colocamos carga aquí adentro, no va a poder escapar la carga por esta cuerda que la sostenga, porque es aislante. Así que va a permanecer aquí adentro. Este pedazo de cobre está descargado. No significa que, o sea, hay que explicarlo. Tiene cargas positivas, tiene protones, pero también tiene electrones, y los dos las tiene en la misma cantidad. Entonces, la carga neta es 0 aquí adentro. ¿Ya? Está descargado y también está ahí, está, digamos, tranquilo. Dice que no hay movimiento neto de carga. Porque aquí en un cobre las cargas positivas están fijas siempre, o sea, relativamente fijas, están formando una red tridimensional y están vibrando un poquitito en cada posición de equilibrio, pero los electrones están viajando dentro del cobre. Después, más adelante en nuestra clase, vamos a tener que estudiar corriente y ahí vamos a ver un poquito más en detalle eso, ¿ya? Así es que los electrones, en algún caso, uno podría pensar que se van todos por un lado, vuelven para el otro lado, podrían empezar todos a oscilar como en masa, digamos, ¿ya? Pero aquí no, vamos a pensar que no hay movimiento de carga neta, ¿ya? O sea, podrá un electrón ir para allá, pero otro va a venir para acá, y al final de cuentas, si usted lo ve de lejos, no va a encontrar ninguna diferencia, ¿ya? Y eso nosotros decimos que está en equilibrio electrostático. Y para este caso, cuando esté en equilibrio electrostático, el campo eléctrico dentro del conductor, dentro del cobre, ¿ya? Va a ser 0. Así que todo el campo eléctrico aquí adentro va a ser 0. Eso queremos demostrar. Esto en promedio, ¿ya? El campo eléctrico en promedio es 0 aquí adentro. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inyectar aquí un poco de carga positiva. ¿Qué pasa si usted pone carga positiva aquí cerca del centro, o aquí, pero ya dentro del material? ¿Qué le va a pasar a la carga positiva? Si pone 10 coulomb ahí, juntos, los tira con una jeringa, digamos. ¿Qué le pasa a esa carga? ¿Va a cargar de esa carga? Sí. Se va a cargar, sí, pero la carga, si usted coloca toda esta carga positiva, todo junto aquí, ¿qué va a pasar? En una región pequeña, las pone todas apelotonadas, digamos, agrupadas. Probablemente van a tender a repelerse entre ellas. Sí, ¿cierto? Porque como tienen la misma carga, no les gusta estar juntos, digamos. Así que se van a repeler. ¿Y qué van a hacer entonces? Se distribuyen a lo largo del cuerpo. El equilibrio, o sea, Se van a empezar a separar lo más que pueden, ¿o no? o sea, que van a Se estar van a- uniformemente después cargada la cuestión de cobre que hay. Sí, fíjese que no va a quedar uniformemente cargado. Se repelen y se van a ir a las orillas, fíjese. Se van a ir a la superficie. Toda la carga que usted inyecta aquí adentro no se van a quedar quietas ahí si es conductor, ¿ya? Si es conductor no se van a quedar quietas, se van a empezar a mover a través de este material y se van a ir a ubicar en la superficie. Eso va a pasar.
Se puede aceptar esa idea, ¿no es cierto? Ustedes dijeron ya que tenía que repelerse. Claro que fue interesante que alguien dice, ok, pero va a quedar uniformemente distribuida, pero no es así, es una bonita idea, digamos, pero no pasa eso, sino que se va a ir a la superficie y aún en la superficie tampoco va a quedar distribuida en forma uniforme. Vamos a encontrar nosotros que en esta parte de aquí que tiene más curvatura va a quedar más carga acumulada y en esta otra parte que tiene menos curvatura, es más suave, digamos un poco más plana entre comillas, aquí va a haber menos carga acumulada. Así es que no va a tener esa uniformidad ni siquiera en la superficie. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunas afirmaciones. Dice, cuando se carga con una carga Q mayúscula, se produce un campo dentro del conductor. Ahí se produce un campo y las cargas colocadas se mueven hasta que el campo dentro del conductor se anula. ¿Ya? Entonces se van a mover, se van a ir a ubicar cada uno en su posición y la posición es tal que el campo adentro se anula. ¿Ya? Entonces, aquí va al... ¿Y qué es lo que implica esto? Cualquier carga Q en exceso que se coloque en un conductor aislado se distribuye totalmente en su superficie. ¿Ya? Y aquí va la demostración. Porque hasta este momento estamos compartiendo algunos hechos empíricos, algunos hechos experimentales, y aquí lo vamos a demostrar lo que estamos diciendo. Vamos a usar la ley de Gauss para demostrarlo, que la integral cerrada a través de una superficie, a través de una superficie cerrada, de E punto ds va a tener que ser igual a la carga que esté encerrada por la superficie partido por epsilon 0. En este caso, el campo adentro va a ser 0, porque si no fuera 0, cualquier carga que estuviera ahí se movería, sentiría una fuerza y se movería. Y como estamos suponiendo que ya no se mueven las cargas, entonces tiene que estar en una posición donde el campo sea 0. Así que están ahí cerquita de la superficie y no hay campo. ¿Ya? Si no se movería, y como estamos suponiendo que está en equilibrio, que quiere decir que no se mueven, entonces el campo es 0. Ahora, hagamos la siguiente superficie gaussiana. Una superficie, por eso estas superficies imaginarias que yo la estoy representando por líneas punteadas, va por dentro de la superficie. Esa es la superficie gaussiana. Y en este caso, para esta superficie gaussiana, la integral a través de ella de E punto ds vale 0 porque el campo vale 0. Y si esta integral vale 0, entonces, ¿qué pasa con la carga encerrada? Vale 0, ¿cierto? Porque si el lado izquierdo de la ecuación es 0, por la razón de que el campo es 0 en este caso, el lado derecho también es 0. Así que la carga, aquí debería decir encerrada, la carga que está inside o encerrada, ¿no es cierto?, es 0. Y eso implica que el exceso de carga se distribuye en la superficie. Bien, estos son temas que es fácil aplicarlo. Hay varios problemas en la guía que usted tiene que aplicar esta idea. A veces, bueno, a los físicos que fueron formalizando esto y descubriendo estas cosas, no son tan fáciles estas demostraciones. Yo se las dejo para que las sigan madurando, ¿ya? Pero es eso. Ahora, el campo eléctrico justo fuera de un conductor cargado es perpendicular a la superficie del conductor. Y su magnitud vale sigma partido por epsilon 0. ¿Ya? En delante, fíjese, bueno, no lo tenemos a mano. De un plano infinito, el campo eléctrico valía sigma partido por 2 epsilon 0 de un solo plano. ¿Ya? Bueno, pero eso está un poquito no relacionado con esto, pero ya nos había salido algo parecido a eso. Este es el campo eléctrico, donde sigma es la carga por unidad de área, pero localmente. O sea, si usted quiere calcular el campo en este punto,
esto le está diciendo que es perpendicular a él, o sea, sale para afuera aquí, perpendicular. Podría, si usted la cargara con negativa, ahí sí que le va va a ser perpendicular hacia adentro el campo eléctrico en la superficie del conductor, ¿ya? No estamos hablando de la superficie gaussiana en este punto. Entonces, y depende de la carga por unidad de área aquí, ¿ya? Entonces, aquí la carga por unidad de área es más pequeña que acá. Entonces, aquí el campo eléctrico es de menor magnitud que en esta punta de acá. Eso lo vamos a comentar en lo que viene al tiro un poquito para que conectemos con algo que pasa en la vida real, digamos. Ahora, fíjense, para calcular la magnitud del campo, en ese punto uno puede considerar una superficie gaussiana que es como una tableta, ¿ya? Un cilindro delgadito, perdón, un cilindro de poca altura. Entonces aquí tengo la cara superior que está por fuera del material y otra cara inferior que está por dentro, donde el campo ya es cero. Y aquí tiene el manto de esta tableta, es un pequeño cilindro. Entonces, si hago el flujo a través de esa superficie, la integral de E.ds nos va a dar la carga encerrada partido por epsilon 0. ¿Ya? El ds lo calculamos de esta manera, y eso es la componente normal del campo, que es constante en toda la superficie. ¿Ya? Aquí, esta superficie que está en este momento es la superficie de la superficie acá, este disco pequeño que hay ahí. ¿Ya? En realidad aquí yo les debería... vamos a hacerlo con un poquito más detalle, porque por hacerlo un poquito rápido a lo mejor se pierden buenas ideas. El campo eléctrico es perpendicular a la superficie, no tiene componente tangencial a ella. Ahora, eso ya lo sabemos de antemano antes de hacer este cálculo. Es perpendicular, no tiene componente tangencial, porque si tuviera componente tangencial, aquí el campo tuviera una componente a lo largo de la superficie, las cargas se moverían entonces. Porque si hay un campo que la tendría que llevar a lo largo de la superficie, la carga se movería. Pero ya estamos suponiendo que la carga está en equilibrio en el electrostático, la carga no se mueve. Entonces, por lo tanto, no hay un campo que la mueva en la superficie. Entonces, el campo tiene que ser perpendicular a ella. Ya. Entonces, en este diagrama que está aquí, este campo es perpendicular a la superficie. Ahora, queremos calcular el flujo a través de todo este cilindro. Es un cilindro pequeño, pero ya conversemos un poquito del cilindro. ¿Cuánto es el flujo a través del cilindro? Si alguien puede comentarlo. El flujo a través del manto, ¿cuánto vale? Creo que sería lo mismo que calculamos la otra vez, sería por las dos tapas, ¿no? Ya, pero hay algunas diferencias, fíjese. Está tentado uno a decirlo así rápido, pero hay algunas diferencias. Es cierto lo que usted dice, pero fíjese que hay algunas diferencias. Por el manto, ¿hay flujo a través del manto? No. ¿Por qué no? Porque está perpendicular a la superficie. Y paralelo al campo eléctrico. Esa parte me gusta más, porque el manto, o sea, porque el campo eléctrico es paralelo a la superficie, ¿no es cierto? No la cruza, no cruza el manto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, entonces yo creo que esa es como más físico, es decir, que el campo eléctrico no cruza al manto, entonces el campo eléctrico es paralelo al manto. Eso es más físico. Ahora, si usted quiere decir que el campo eléctrico aquí es perpendicular al vector normal del manto, eso también es cierto, pero eso es más matemático. Esa es una forma más matemática de decirlo, y yo en este curso, por lo menos en un primer paso, prefiero siempre usar el lenguaje más físico. Entonces yo digo que aquí el campo eléctrico no produce flujo a través del manto porque es paralelo al manto y no lo cruza.
Bien, pero fíjese que eso es una parte nomás, porque eso es en la parte del manto que está por fuera. Pero ¿qué pasa por la parte del manto, que es esta parte curva de este tarro, digamos, de esta tableta? Aquí todo va curvado. Dentro del material. ¿Cuánto vale el campo dentro del material? En la parte anterior habíamos dicho cuánto valía el campo cuando estaba en equilibrio electrostático. Adentro del conductor el campo es cero. ¿Se acuerdan que eso era el resultado que teníamos aquí? Que el campo era cero dentro del conductor para que estuviera en equilibrio electrostático. Bueno, ahí lo pueden ver de nuevo, no podemos repetir de nuevo el mismo argumento, pero es cero adentro. Así es que en el manto es cierto que el flujo es cero. Por fuera es porque el campo eléctrico es paralelo al manto y no lo cruza, y por dentro es porque el campo eléctrico es cero. Entonces también produce el flujo cero. ¿Y qué pasa con las tapas? Es cierto que aquí hay flujo a través de esta tapa, pero a través de la tapa que está por dentro del material, ¿hay flujo más eléctrico? Se supone que no, ¿Por qué? porque había dicho que el campo eléctrico por adentro es cero. Sí, exactamente. Entonces se da cuenta que tiene su análisis, ¿no es cierto? No es tan directo así. ¿Verdad? Pero era cierto lo que usted decía del manto, por lo menos que era cero, pero de las tapas, aquí hay flujo, pero en esta otra tapa no hay porque el campo es cero. Bien, así es que esta integral cerrada de E.ds, al final, y tiene que ser la Q encerrada partido por epsilon cero, aquí uno tendría que haber escrito todo ese detalle, pero por eso se lo estoy diciendo, entonces se lo estoy contando, que a través del manto y de la tapa inferior es cero, y queda que esta superficie cerrada, que se escribe de esa manera, y aquí está solamente la tapa, el flujo a través de la tapa superior, que está aquí arriba, y eso es la componente normal del campo, normal a la tapa. Aquí está el lenguaje matemático, ¿se da cuenta? Está I por dA, y aquí sale para afuera porque ese campo está constante si la tapa es pequeñita, entonces, y eso le queda E sub n de A, y eso le queda E sub n por A, por el área de la tapa, y eso es igual a la carga que está encerrada aquí. ¿Y cuánta carga es? Es sigma, el sigma que está en esta región, por el área y partido por epsilon cero. Entonces la componente normal del campo vale sigma partido por epsilon cero. Y aquí esta otra afirmación que está puesta aquí, No depende del área tampoco. ¿O no depende del área, claro, ¿no? Porque se cancela esta con esta y el campo no depende del área. En los otros resultados tampoco dependía, ¿no es cierto? El campo no depende del área. Por eso que, fíjese que, sí, es buena esa observación, porque, bueno, en el otro problema, es bueno que lo veamos ahí al tiro, porque alguien podría decir, bueno, usted, profe, escogió esa superficie gaussiana aquí, que es este cilindro de cierta área A, y si, ¿qué pasa si escoge un cilindro más grande? Cambiará el resultado del campo, ¿no? Porque aquí no dice cuánto debería. vale. No debería, y de hecho no lo es, porque usted vio aquí que le pasa lo mismo, que se le cancela el flujo a través de las tapas, que tienen área A, el flujo a través de la tapa depende del área, pero también la carga encerrada depende del área, así que se le cancelan las dos áreas, y el resultado final para el campo no depende del área de las tapas. Así que a usted le sirve cualquier cilindro, aunque sea grande o pequeño, da lo mismo. Se le va a cancelar el área de las tapas. Y aquí también está pasando lo mismo, que se le cancela el área de esa tapa que estamos poniendo ahí. Y aquí está este resultado que no se deduce de esta parte de acá en realidad. Ya esto es una cosa que ya vimos, que el campo normal, la componente normal del campo en cada punto vale esto es un sigma local, y esta otra cosa aquí, esto está independiente de esto en realidad. Aquí
Esto está como cuando uno hace clases, ¿sí? Justamente porque tiene que estar explicando, no puede escribir todo, los estudiantes tampoco pueden escribir todo, y esto está escrito en los libros, así que usted tiene que ir a verlo para acordarse. Ahora ustedes tienen el video, así que lo pueden ver igual. Pero esto que estoy anotando aquí, que la carga tiende a acumularse en las partes más agudas o afiladas, donde el radio de curvatura es menor. El radio de curvatura es menor aquí, ¿cierto? Pues si usted lo trata de ajustar por una circunferencia, tiene un radio pequeño. Aquí, si esto lo trata de ajustar por una circunferencia, tiene un radio más grande. Así que el radio de curvatura aquí es menor, ¿ya? Y tiene más curvatura en esa parte, pero el radio de curvatura es menor. Entonces, ahí se acumula harta carga y acá menos carga. Así que el campo va a ser más intenso acá en esta parte. Y por eso, por ejemplo, si esto tiene la forma de una llave, si cuando alguien introduce la llave en la puerta del auto, por ejemplo, qué sé yo, y tiene electrostático, va a saltar una chispa y la chispa salta de la parte más filuda de la llave. Esto es la misma idea de los pararrayos. Usted tiene un pararrayo y le ponen una aguja filuda porque la carga se acumula en las partes que tienen, son más filudas, aquí como dice, agudas o afiladas. ¿Ya? Así que son cosas importantes. Ahora, por ejemplo, si usted juntara dos esferas de distintas cargas y las junta, ver cómo se redistribuye la carga entre una y la otra, no va a quedar distribuida la mitad de la carga en una esfera y la otra mitad en la otra, sino que va a haber una proporción. Pero eso no lo podemos calcular con los elementos que tenemos hasta el momento, sino que tenemos que esperar al tema de potencial eléctrico que vamos a empezar a ver ahora mismo, que todavía nos queda tiempo. Estoy 2 minutos atrasado con este tema, pero voy a gastar los 3 que vienen y voy a quedar atrasado en 5. Fíjense, aquí quiero nuestro material aislado, cobre nuestro aislado, y aquí tenemos nuestras láminas que vimos antes, ¿se acuerdan? Esto cuando está cobre neutro, aislado, y aquí tengo esta lámina. Este es otro experimento. Aquí no la he cargado con nada, ya que está neutro. Ahora, ¿qué pasa si yo este material de cobre neutro lo introduzco en este campo? Lo va a afectar, ¿no es cierto? Este campo eléctrico va a afectar a esta pera de cobre, digamos. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Se van a distribuir las cargas dentro del material de cobre. Y van a producir un campo eléctrico estas cargas en la superficie, de tal manera que adentro queda un campo eléctrico cero. El campo interior es la suma del campo producido por estas cargas superficiales más el campo original que teníamos, y eso da cero acá. Y este campo que está por fuera es la suma del campo horizontal que teníamos aquí, más el campo producido por estas cargas superficiales. Y la configuración que queda es esa. ¿Ya? Aquí lo que ha pasado es que se induce carga en la superficie del conductor. En realidad lo que pasó aquí fue que se acumuló los electrones, que son los únicos que se pueden mover en el cobre, porque los protones están fijos, se arrancaron de toda esta parte y se fueron a dar a la otra parte, y quedó cargado negativamente allá. Así es que aquí usted ve que las líneas de campo que estaban saliendo de la parte positiva de la lámina fueron y entraron en la parte negativa de esta otra. ¿Ya? Y en realidad aquí me falló el dibujo un poco. Aquí está bien, aquí están saliendo de cargas positivas y están llevándose a la lámina negativa. Pero esta que está saliendo aquí debería haber dibujado un signo más, ¿no es cierto? Aquí está bien. Aquí esta... Ah, no, no me quedó bien tampoco. Porque estas salen de la positiva y llegan a la negativa. Salen de la positiva y llegan a la negativa. Esta salió de la positiva y llega a la... Aquí tenía que ser negativa esta. Ya, me voy a tener que bajar 2 puntos por esta lámina, me equivoqué en ese signo menos y en este también. ¿Se da cuenta? Por trabajar apurado. ¿Qué hago ahora? Pero, profe, va a quedar en la grabación. ¿Ah? Va a quedar en la grabación, no creo que se confundan. Ya, no se confunde. Ahora ya. Ahí la hacen ustedes con cuidado.
Pero se dan cuenta que hay muchas cosas que se pueden entender con lo que hemos aprendido. Bueno, estas cosas siempre hay que seguir después en otra vuelta, seguir entendiéndola, pero aquí le estamos presentando hechos que después son importantes en ingeniería, en muchos problemas. Bueno, aquí se induce carga en la superficie del conductor. Esto significa que el conductor sigue neutro, porque el conductor está aislado, pero aquí se está produciendo esto. Y el campo igual a 0 dentro del conductor. Ese campo dentro del conductor es igual al campo eléctrico externo, que estaba originalmente entre las placas, que era paralelo, más el campo inducido por estas cargas superficiales. Y además, el campo es perpendicular a la superficie en cada punto. A eso sí que, a ver si quedó bien. Ahí está entrando como en 90 grados, saliendo en 90 grados. Esto está entrando en 90 ahí. Ya, está bien. Dentro ¿qué es lo que estábamos chequeando? Que es perpendicular a la superficie y el campo, la magnitud del campo es proporcional a la densidad de carga lineal. A ver si eso está bien, porque no quedó muy bien eso, no quedó muy claro, porque aquí hay más densidad de carga que acá, ¿cierto? La carga por unidad de área es mayor aquí, es negativa, pero no importa, no discutimos eso, sino el número de cargas, de portadores de carga. Aquí es mayor que aquí. Así es que aquí el campo es más intenso, entonces deberían haber más líneas de campo en esta parte que acá, porque acá el campo es más débil. Ya, si pongo estas líneas de campo está bien, aquí debería colocar alguna línea de campo entre medio aquí, adicional. Aquí, porque el campo es más intenso, y cómo se simboliza esa con las líneas de campo, que hay más líneas de campo en esa región. Ya, así que habría que hacer esos pequeños ajustes para que quede todo perfecto, y tenemos todo eso. Muy bien. Pasemos al último tema de esta clase, en la última media hora. Así que vimos las dos láminas infinitas paralelas, que calculamos el campo eléctrico, que después incluso la usamos aquí. Aquí las dibujé como láminas finitas, ya, pero aquí este resultado es para lámina infinita, así es que esto hay que seguir dibujando estas láminas hacia el infinito, para poder decir que el campo es horizontal. Si no, no es horizontal. Para un problema de dos láminas finitas, este campo cerca de la orilla se curva un poco, se distorsiona. Es en el centro más o menos hacia horizontal, pero si es finita, nunca va a ser horizontal, excepto en la mitad, y después se va a distorsionar un poquitito. Bueno, todo eso por la explicación de todos los detalles del asunto. Bien. Vamos a lo último. Trabajo realizado por la fuerza electrostática. Entonces, a ver, aquí de nuevo vamos a usar nuestros dos planos infinitos. Hay un campo horizontal que sale de la lámina positiva y se dirige hacia la lámina negativa. Y lo que vamos a poner va a ser una carga positiva ahí en X0 y la vamos a soltar. ¿Qué le pasará a esa carga? ¿Se va a traer con la otra? Claro, va a sentir una fuerza, ¿no es cierto? Sí. Va a sentir una fuerza y se va a dirigir hacia la otra. O sea, si uno la tiene clavada ahí, si la tiene sujeta, va a quedar detenida. Va a sentir la fuerza igual, pero el clavo va a producir una fuerza contraria que la va a mantener en reposo, digamos. Pero si la suelta, va a pasar esto, se va a mover para acá. A lo largo de la dirección del campo, porque la fuerza que siente siempre es Q sub 0 por el campo, ¿no es cierto? O sea, ya aquí nos olvidamos un poco de Coulomb y ya sabemos, tenemos el campo y la fuerza que siente la partícula es Q sub 0 por el campo, nada más. Bien, ¿cómo se va a mover esta partícula? ¿Con velocidad constante o no? Disculpe, profe, ¿cómo? ¿Cómo se va a mover esta partícula? ¿Se va a mover con velocidad constante? ¿Ahora carga? Esta partícula
¿Sí? se va a mover aquí, ¿no es cierto? Sí, pero no sé si a velocidad constante. Por eso esa es la pregunta, si es a velocidad constante o no. No, No, ¿por qué no? porque se supone que era infinito, ¿no? Cuando se acercaba una otra carga. Eh, Que... Cuando se acerca al otro plano, en este caso, ¿no? Ah, sí, correcto, un plano. Claro, claro. Pero bueno, era infinito cuando la otra carga era una carga puntual, pero en este caso es un plano. Entonces la fuerza aquí, la fuerza siempre vale Q por E. E vale lo que vimos delante, el E vale sigma partido por epsilon cero. Y esto es un número finito, ¿cierto? La intensidad del campo es cierto número finito, y entonces aquí siente la misma fuerza, y acá siempre va sintiendo la misma fuerza, y nunca la fuerza es infinita, sí. O sea, aquí, no sé, no nos queremos meter en detalles de tocar la lámina todavía, porque claro, ahí es más complejo esto. Pero en la región donde el campo tiene este valor, entonces siempre va con la misma fuerza. O sea, siempre va sintiendo la misma fuerza de la partícula. Y, y, bueno, entonces se va a mover con movimiento acelerado, ¿cierto? Va a ir acelerando porque va sintiendo una fuerza, su velocidad va a ir incrementándose cada vez. Y esta fuerza, esta partícula, la dejamos aquí en una superficie lisa, sin roce, ¿ya? Como la mesa, entonces se va a ir hasta acá. Y en este proceso, cuando la partícula se mueva, se desplace desde aquí hasta acá, el- el- la fuerza eléctrica va a realizar un trabajo. ¿Quién se acuerda de la definición de trabajo? El tra- Eh, yo me acuerdo que era fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman. O sea, en este ya, caso no hay ángulo, pero era. sí, ya. ¿Fuerza por Primero, desplazamiento, profe? distancia por desplazamiento, sí. ¿Cuál es la diferencia entre decir fuerza por distancia y fuerza por desplazamiento? Ah, porque la distancia es un escalar, el desplazamiento es un vector, Claro. ¿no? Claro, entonces en realidad tenemos que corregir y decir que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. ¿Y qué significa desplazamiento? Es de un punto a otro, ¿no? El inicial, o sea, el final menos el inicial. Ya, es el cambio en la posición. Eso. Entonces son palabras técnicas que por eso estamos repasando. Entonces es el cambio en la posición. Y aquí está. En este caso, la fuerza, el trabajo que hace la fuerza eléctrica cuando la partícula se mueve desde x0 a x es la fuerza por el desplazamiento, que es la fuerza es Q por el campo, la carga Q0 por el campo, y el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Eso es el desplazamiento. Y nos quedó esto. Así es que si usted lo grafica, esto lo grafica en un gráfico de eh, la componente X de la fuerza versus la posición, ¿ya? La componente X de la fuerza, en realidad la fuerza, la única componente que tiene es X, la fuerza está horizontal, así que como este es el eje X, esta es la componente X de la fuerza, y es una línea horizontal, y tiene este valor, Q sub 0, sigma más, partido por epsilon 0. Entonces, aquí en este gráfico, el trabajo, si usted ve este gráfico, esto sería como la base de esto sería un rectángulo, ¿no es cierto? Sería la base del rectángulo, x menos x0, y esta parte de aquí adelante sería el área, la altura del rectángulo. Así es que, y el trabajo sería, esto es la base, esta es la altura, esto sería el área esta área que está aquí, representa al trabajo, porque justamente es esto por esto que es el trabajo que está aquí. Es el trabajo de la fuerza que hace el campo. A ver, no queda muy bonito eso. Es el trabajo de la fuerza eléctrica sobre la partícula. Hay que tener el lenguaje también aquí, nosotros siempre hemos estado repasando el lenguaje, esto uno dice el área bajo la curva, pero esta cosa aquí no tiene unidades de área, ¿no es cierto? Tiene unidades de trabajo, ¿ya?
Bueno, ahora, ¿qué pasa si hacemos esto? Inclinamos los planos y tenemos la mesa en la misma posición. Ahí sí hay que tener en cuenta el ángulo. Claro. Entonces aquí la fuerza va a ir en esa dirección y fíjense que para hacer el experimento, lo que queremos discutir, vamos a poner una condición que no sé si la escribí aquí, ahora se me olvidó. No quiero que la partícula salga de la mesa, porque si usted coloca una partícula muy liviana, tiene una pelotita de pluma bit con cierta carga y la coloca entre estas dos placas, este pluma bit va a salir volando, seguramente se va para allá, pero yo quiero que siga moviéndose en la mesa, y para eso Hay que ponerle peso. hay que ponerle peso. Entonces, aquí está la condición. O sea, que la componente vertical de la fuerza eléctrica, que es esto, porque aquí está el ángulo teta, estoy usando este ángulo teta, el F por seno teta, que es la componente vertical de la fuerza eléctrica, esta, tiene que ser menor que el peso de la partícula. Esta condición me permite que la partícula se vaya rodando aquí por la mesa. Y entonces, lo que uno ve en este caso es que la única... aquí de estas dos componentes, la fuerza F tiene dos componentes, una horizontal, el X, y una vertical, el Y. Solamente la componente X realiza trabajo. Esta componente X afecta el movimiento de esta partícula. Esta otra no realiza trabajo, esta componente. Entonces, la fuerza, el trabajo que hace la fuerza eléctrica cuando la partícula va de X0 a X es F coseno teta, que es la componente X, por delta X. F coseno teta, esa es la componente horizontal por el desplazamiento, y esto lo podemos escribir en forma vectorial con el producto punto, F punto delta X. Entonces, en la primera transparencia dijimos que el trabajo era fuerza por... Ustedes habían dicho fuerza por desplazamiento, por distancia, pero hay que corregir eso como fuerza por desplazamiento. Pero ahora hay que seguir corrigiendo eso. Hay que decir que es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Esto es aquí estamos un poco mejor. Y es que lo que nos permite introducir el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Así que es un producto punto entre dos vectores. Y siendo el producto punto entre dos vectores, es un escalar. Así que el trabajo es un escalar. Bien, puede ser positivo o negativo, pero es un escalar. Bien, y aquí ahora si tomamos este formalismo, vemos que si la fuerza y el desplazamiento van los dos en la misma dirección, entonces nos queda el coseno de 0, que es 1. Entonces esto me va a dar positivo, va a ser la magnitud de esto por la magnitud de esto por coseno de 0, que es 1. Así que la fuerza, el trabajo que hace la fuerza va a ser positivo. Sí, ¿qué pasa si la fuerza es perpendicular al desplazamiento? ¿Qué pasa? 0. 0, porque aquí va a quedar coseno de 90 grados, que va a ser 0. Así que ahí da. Y si la fuerza y el desplazamiento son opuestos, ¿puede ser eso, que la fuerza y el desplazamiento sean opuestos o no? Sí, sí puede. Sí puede, ¿no es cierto? O sea, uno puede tratar de... A ver, si usted llega, tiene un auto detenido y lo empuja, entonces se va a mover en la misma dirección que usted lo empuja. Pero si el auto venía con cierta velocidad y usted le aplica una fuerza opuesta, el auto va a seguir moviéndose con la misma dirección que antes. Lo único va a disminuir la velocidad, pero se va a seguir moviendo en la misma dirección. Entonces, esa es la situación aquí. Y en ese caso, usted al tratar de detener al auto, en realidad hace una fuerza negativa. Es contraria al desplazamiento del auto, hasta que lo detenga, digamos. Bueno, y en este caso, si quiere hacer el mismo gráfico anterior, tiene usted que antes era F por delta X nomás, pero ahora está multiplicado por coseno de teta, y coseno de teta es un número menor que 1. Entonces, aquí está lo mismo que teníamos antes, era Q0 sigma más epsilon 0, Q0 sigma más epsilon 0, pero multiplicado por coseno teta. Así es que la curva que tenía recién ahí, ahora queda un poquito más abajo.
porque está multiplicado por un número menor que 1, por coseno de teta. Bien, así que ahí tiene esa región azul representa al trabajo que hace la fuerza eléctrica cuando la partícula se mueve desde x0 a x, pero en esta situación de aquí. Estos dos ejemplos que hemos estado revisando en estos momentos son ejemplos en que la fuerza es constante. La única diferencia que entre estos dos es que el desplazamiento ocurre en una dirección distinta que la dirección de la fuerza. Pero la fuerza no ha cambiado. Pero en general la fuerza puede cambiar, puede variar, puede no ser constante, ¿ya? Y un ejemplo de eso, por ejemplo, lo vamos a tener aquí en este diagrama. F no constante. Y aquí voy a tener que describir un poquitito este problema. Aquí tenemos el techo, digamos, y tenemos una carga Q1 negativa, ahí dice, ¿ya? Está fija ahí en esa posición, y acá en la mesa usted tiene una carga positiva, y esta carga positiva usted la tiene tomada y la suelta, y esta carga positiva tiene una masa tal que no va a salir volando para allá, porque si es muy livianita, igual que en delante, esta carga saldría atraída en esa línea, pero como es más pesada, va a empezar a moverse sobre la mesa aquí, y en realidad va a describir un movimiento oscilatorio aquí en la mesa, ¿ya? Todo eso a veces lo discutimos con un poquito más de tiempo y vamos discutiéndolo con los estudiantes en la clase. Bueno, pero el tema de ese diagrama es que la fuerza va cambiando a medida que la partícula se va moviendo. Entonces aquí la fuerza, como está lejos, es pequeña. Aquí está más cerca, entonces es más grande. Ahí la magnitud es más grande. Aquí es la parte que está más cerca y la magnitud de la fuerza es máxima. Y aquí después menos y menos. Por otra parte, la dirección aquí va inclinada hacia la derecha, aquí va más inclinada, aquí va vertical, aquí va inclinada hacia la izquierda. Así que la fuerza, se dan cuenta cómo va cambiando en dirección. Aquí, esta es la condición que en este caso sirve para asegurarse que la partícula no va a salir volando de la mesa. El peso que tiene es mayor que la fuerza eléctrica en este punto. La fuerza eléctrica tiene una magnitud Q0, Q1 partido por esta distancia A al cuadrado. Ahí hay que acordarse que aquí se escogió Q1 y Q0 de distintos signos, entonces esto da un número negativo, y con este negativo aquí entonces nos queda un número positivo. Y el peso entonces es mayor que esta sería la magnitud de la fuerza eléctrica. Entonces, como el peso es mayor aquí en este punto, o al revés, la fuerza eléctrica es menor que el peso aquí, con mayor razón en los otros puntos es menor, porque la fuerza sigue disminuyendo, el peso sigue constante. Así que si no vuela aquí, estoy seguro que no va a volar en ninguna otra posición. Así que eso está puesto ahí. Bien, ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Si queremos calcular el trabajo que hace la fuerza eléctrica sobre la carga Q sub 0. Es que, profe, si vuelve al mismo sitio, entonces sería 0. ¿O no? No, bueno, a ver, veamos, si quiero calcularlo, ya, a ver, pero eso, vamos es cierto lo que usted dice, pero vamos, si quiero calcularlo de aquí hasta aquí, ¿cómo calculo el trabajo? Sería la fuerza, pero en X sería... habría que ocupar el coseno del ángulo θ que forma, creo. Y sería de L a 0 la distancia. Pero, y la fuerza va variando. Sí, correcto. Y el ángulo el ángulo θ también va a ir variando. Ah, entonces yo creo que... integral, no sé. Ya. Entonces, pero ¿cuál sería un programa? Porque ya se da cuenta que un problema un poquito ya no puede hacer F por coseno θ, porque el θ va variando en cada punto. Y el F también va variando en cada punto.
Mm, profe, Sí. y ya que, pero hay dos cosas que varían, ¿o no? Claro, bueno, la magnitud y la dirección de la fuerza. Mm, Entonces, lo que vamos a hacer va a ser la misma idea que hemos seguido en varios casos. Vamos a dividir la trayectoria en pedacitos pequeños. Y en cada pedacito pequeño vamos a suponer que la fuerza es aproximadamente constante, tanto en magnitud como en dirección. Entonces vamos a ir en un pedacito pequeño, calculamos el trabajo ahí, tratando la fuerza como constante, después calculamos el trabajo de otro punto hasta otro punto, como que la fuerza en ese tramo fuera constante, y así, y después sumamos todos los trabajos. ¿Qué les parece Y el ahí programa? lo que varía va a ser lo que va a ser como los límites serían el desplazamiento, ¿no? Bueno, formalicémoslo un poquitito. Mire, se los voy a dejar ahí para que ustedes lo vean después. Yo lo voy a guiar en la discusión un poquitito. Vamos a hacer esto. Vamos a dividir, partimos de L0 hasta L. Esto a propósito aquí, escogí un eje, no le quise poner ni X, ni Y, ni Z, es una línea que tiene una coordenada L. Entonces, aquí está en L0 y en un L genérico, digamos, que en este Ah, caso es el mismo L0. Entonces, después nos va a servir para X, para Y, para Z, los resultados que tengamos, o cosas curvas, todo eso. Bueno, entonces aquí partimos con L0, lo partimos en varios pedacitos, L1, L2, LI, LI más 1, el L final, el L100, por ejemplo, así que L0, 1, 2, 3, 99, 100. Bien, en cada uno de estos pequeños segmentos, aquí estos segmentos le vamos a llamar delta L1, delta LI y delta L99, por ejemplo. Y aquí, para todo este pedacito, este segmento corto, voy a pensar que el ángulo, que la fuerza que empezó con F0 aquí, y con cierto ángulo, se va a mantener constante en todo este tramo, en todo este pequeño segmento. Después, en otro segmento que empezó con una fuerza 7, con una fuerza 7, con un ángulo 7, y aquí esta otra, bueno, eso lo consideré constante. Y hago el cálculo como que fuera constante, esto no variara. Eso. Entonces, en ese caso, ¿cómo me queda el trabajo total? Sería la suma de todos esos trabajos, ¿no? sí, correcto. Eso es como tratando como que fuera constante la fuerza en cada parte. Oblicua, pero que no varíe. ¿Por qué tiene este signo que dice aproximadamente igual? Porque no puede ser exacto. O sea, porque no es exacto, ¿por qué no es exacto el resultado? Porque aunque tome muchas sumas, nunca sería... tendríamos que hacer infinitas sumas para que recién sea exacto el resultado. Claro. O sea, sí, exactamente. Lo podríamos decir de otra manera, sí, que aquí esta suposición que estamos haciendo, que esta fuerza es constante en este tramo pequeño, en realidad no es constante, ¿no es cierto? Va cambiando dentro del tramo, aunque sea pequeño, va cambiando. Y va cambiando la magnitud de la fuerza y aquí al medio va un poquito la magnitud mayor y el ángulo va un poquito más inclinado. Entonces está variando dentro de cada uno de estos segmentos pequeños. Entonces por eso está el signo aproximadamente igual a esa, aquí hay una aproximación en esto, ¿cierto? Y esto que está aquí está escrito en forma matemática de esta manera, es una sumatoria desde 0 hasta n-1 de la fuerza iésima por el coseno de cada tramo y por el segmento iésimo. Ah, pero eso se puede escribir como el producto punto. Y esto se puede escribir como producto punto. Entonces ahí tenemos una aproximación y está como el producto punto. Es de puras fuerzas constantes. Ahora, esto me está molestando esto, que dice que es aproximado. Entonces usted mismo me podría decir, pucha, pero profe, no es exacto, porque usted está considerando que es constante la fuerza en cada segmento. Entonces, ¿cómo podría mejorar eso? ¿Cómo podría, si aquí estoy cometiendo un 1% de error, cómo lo achico el error?
Haciendo la suma infinita, tendiendo el n al infinito o tendiendo el diferencial de L a 0. Por esa parte me gusta más. Usted dice, bueno, lo voy a cortar en pedazos más pequeños, ¿no? ¿Sí? Entonces corto, en vez de aquí 1 centímetro, 1 milímetro, más chiquitito. Entonces, harto. Entonces ahí sí que en cada uno ya se acerca más, ¿no es cierto? Al resultado verdadero. ¿Y cuándo logro el resultado exacto? Cuando el diferencial tiende a 0. A 0, claro. Cuando Entonces, exacto. Cuando se hace, esto tiende a 0, se hace muy pequeño este segmento, ahí, si usted todavía está desconforme, dice, bueno, en el límite, sigo lo haciendo en milímetros, de milímetros, qué sé yo, hasta que ya esté conforme. Y en el límite, que está escrito aquí, el trabajo de la fuerza eléctrica sobre la carga, cuando va de L0 a L, es igual al límite de cuando los delta I tienden a 0, de la misma suma. La única cosa es que ahora se nos transformó en infinitas términos, ¿no es cierto? La suma. Bien, ¿y esto cómo se escribe de otra manera? como la integral. Es esa Como la integral que... integral, sí. Hoy no puedo seguir avanzando y esta cuestión me está molestando. ¿Qué hago? Voy a dejarlo quieto a ver si se desaparece. Ahí. Profe, pero algo todavía no entiendo bien porque si deja la fuerza constante, no sé cómo podría funcionar. Yo creo que a lo mejor podría dar la ecuación de una fuerza en eso, pero ¿cómo puede ser que la fuerza sea No, constante? es que aquí en esta ecuación la fuerza va variando ahí. O sea, Correcto. la fuerza va variando en función de la posición. Así que, bueno, en realidad aquí debería ponerle aquí F, que es función de L. Entonces es una fuerza que depende, si usted va a estar trabajando en el eje X, esta va a ser una función de X, la fuerza. Ya. Entonces le va a quedar una función de X y punto de X. Entonces tiene que ver cómo es una función de X y va a tener que tomar la componente a lo largo del eje X. Y listo, y le va a quedar como una integral de Riemann, las comunes y silvestres. Pero esto que estamos haciendo aquí es una integral de línea. Así que involucra un producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Y siendo un producto punto, el resultado es un escalar. Así es que esto lo quise complementar esto con lo que hemos estudiado, porque nosotros hemos estudiado integrales de superficie, y aquí en todo lo que está escrito en la pantalla, en general, las ideas siempre han sido las mismas, ¿no es cierto? Partir las cosas en pedacitos más pequeños. Para la superficie, partimos la superficie en espejitos, dijimos, pequeños, y llegamos a la integral. También cuando empezamos con la barra, usted partió la barra en pequeños pedacitos, elementos de barra, elementos de longitud y llegó a la integral. Aquí también está llegando a la integral, pero son integrales, en este caso son integrales vectoriales, donde, o sea, el argumento son vectores y aquí están relacionadas con el producto punto. Podrán haber otras integrales de vectores que estén relacionadas con el producto cruz o con otros operadores, digamos. Pero para esto es lo que necesitamos nosotros. Y ahora, desde la próxima clase, vamos a hacer casos específicos. Nos vamos a ir por una línea nomás bien específica, por el eje X o por el eje R, y lo vamos a aterrizar y calcular en detalle. Ya, Así es profe. que, eso es lo que tenía programado para hoy día y lo cumplimos. Me pasé un par de minutitos, pero fue bastante... bueno, hartas cosas que ver, ¿no es cierto? Porque se nos viene una semana de descanso entre medio, así que mañana tenemos otra clase un poquito eh, así con varias cositas y les voy a dejar una guía mañana para que después, cuando volvamos, sigamos con el tema y ya el 24 de diciembre nos toca la prueba. Muy bien, jóvenes, si tienen algún comentario, alguna cosa, no les pasé mucho la palabra hoy día. Voy a dejar de compartir por si acaso. Esto, ¿qué están viendo ahora? Se ve que hay una rueda dando vuelta, no sé qué pasó con esto.
¿Se ve algo? Le está cargando el Microsoft Teams, profe. ¿Me está cargando el Teams? Sí, veo que algo está cargando ahí. A ver, ahí. Ahí sí parece. Ahora ¿Pero qué los quiere hacer, veo. profe? ¿Ah? ¿Qué quiere hacer? No. Quería, yo, si alguien quería comentar algo, alguna pregunta, qué sé yo, para no tenerlo ahí con la lámina y que nos vieran. Por lo menos Profe, yo. una Di- consulta, pero no de ahora de la clase, sino que en la última clase, no sé, no me aparece en el Teams para descargarla. La última clase no aparece. Sí, no me aparece esa la que hizo el ejercicio de la esfera y todo eso, ¿no? Y chuta, yo pensé que, a ver, si puedo ir aquí mismo, ¿no? Sí. A ver, pero es que aquí yo no me muevo también, porque los tengo a ustedes. ¿Y qué otra cosa? Pero ¿cómo voy aquí? Voy a ir a ver para chequear al tiro, voy a ir a Stream. ¿Se dan cuenta ustedes dónde estoy, no es cierto? Ustedes se ubican. Aquí en los Sí. tres puntitos abajo está Stream. Voy a ir a Stream. Está lento esto. A ver. Voy a ir a... Bueno, yo creo que ustedes entran de otra manera. Yo voy aquí a Stream, porque aquí en mi lista de reproducción no tengo nada. Y entonces... pero aquí, a ver. Stream. En Stream, a ver si me acuerdo de mi password, pero no se la puedo escribir ahí. Déjeme ver. Ahí no se ve nada de lo que estoy escribiendo, ¿no es cierto? Sí, no se ve, profe, Sí. está con puntos nomás. A ver. Ya, no. Vas. Ya, aquí entré. Entonces voy a ir a mis contenidos en grupos. Voy a ordenarlo para que me salga rápido por número de video. Aquí está el grupo nuestro de Física 2, INFS 41. Y aquí videos. Y los quiero arreglar por publicación, fecha de publicación. Oh, hasta la séptima clase nomás. No subí las dos clases de la semana pasada. Yo pensé que la había subido. No están aquí. Una cosa, pero usted puede bajarla directamente desde nuestro curso, ¿no? Sí, Desde, del Teams, pero no me apareció la última clase, por lo que me acuerdo. O sea, la no, pero descargué, pero... ¿Mm? no está ahí, pues. A ver, me voy a ir para allá entonces. Y aquí no está, es donde yo las dejo generalmente, pero están disponibles. ¿Esto usted se ha metido donde me metí yo recién o no? No, Yo es no puedo igual. llegar a ese lugar, no sé cómo. Pucha, eso es lo que yo tampoco... Pero usted se mete a Stream
¿o no? Profe, tiene que apretar Teams abajo, no tirar para atrás. Ah, ahí y aquí nomás, ya, y aquí. Ah, esta cosa me está molestando hace rato. Va, llegando mismo. A ver Tiene que aquí, apretar lo blanco, lo otro, la otra pestaña blanca. esta. No, No, apriete lo mismo, las tres pestañas que le habían salido antes, en el Teams abajo. aquí, Ahora a la a la izquierda. blanca, Sí, esta. es. Ya, gracias. Ahora se tiene que meter equipos, creo, ¿o no? Sí, equipo. Entonces, pero su compañero me estaba diciendo que tampoco podía entrar a ese grupo. Es que una cosa es Teams, que trabaja con estos equipos, ¿no es cierto? Que dice ahí equipo, y el stream trabaja con grupos. Eso es lo que vi yo. Entonces, en stream, estamos en el grupo de Física 2, este mismo código, en stream. Y eso, bueno, sería bueno que si me pudieran chequear porque está ordenado allá, está todo esperándolo. Y ahora si me voy a este grupo, a este equipo, a este Física 2, voy al paralelo 1 donde estamos nosotros, y ahí, entonces las clases de los días miércoles están aquí metidas. Entonces, esta es la 10ª. La clase de la semana pasada fueron la 8ª y la 9ª. Entonces, una fue el miércoles y aquí están las clases de los días miércoles. Aquí no se ve nada, ¿se da cuenta? Bueno, ustedes han visto esto, yo a lo mejor le estoy contando Sí, cosas que ustedes profe, saben. Entonces apriete aquí, ahí claro, las 34 yo aprieto respuestas. ahí, claro. Y aquí, aquí está todo lo que se ha hecho los días miércoles. Entonces, sí, claro, aparece todo que está colapsado aquí. Entonces aquí yo voy, se va apretando ahí. ¿Y por qué eso no se abre ahora? A ver, ¿está lento o qué? Aquí generalmente esto cuando yo lo pincho se abre. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, también a mí me pasa lo mismo, profe. Cuando lo pincho, ¿sabe? Se abre. Pero ahora no se abre, mire. Está lento nomás, yo creo. A ver, voy a ir para los días jueves, si quiero ver la clase del jueves pasado. Los jueves, por ejemplo, aquí ¿cómo se dice eso? Expando, parece, yo tengo que usar una palabra. Ya, si aquí voy a expandir esto, ahí. Profe, Eh, una vez nomás se aprieta, a ver. Una vez más. uy, ya. Esto que me dio aquí, esto es los miércoles, pero yo estaba viendo los días jueves, porque las clases, como están programadas para los días, hay unas clases programadas para el día miércoles y otras programadas para el día jueves. En cada uno de estos espacios que hay aquí quedan por orden las del día jueves y aquí quedan por orden las del día miércoles. Y usted si va hoy día, va y no encuentra más que esto, pero aquí tiene que pinchar y usted me dice que una sola vez. Ya, eh, y aquí también aquí hay que abrir de nuevo si uno quiere toda la historia de los días jueves. Entonces, ya. No, profe, no. Ya, bueno, pero por lo Ah, menos la historia. Entonces aquí está de la primera clase que ya está caducada, del día jueves. Hay algunas cosas un poquito extrañas. Esta está caducada, y así estas están caducadas. Esta caduca dentro de 6 días. Entonces esta hace como 2 semanas atrás. Todavía ustedes la pueden descargar. ¿Ustedes la han descargado aquí o no? sí, yo las tengo descargadas, pero no me aparece nomás la última. Pero no, pues No la he tiene que estar encontrado, aquí. no. No, pero aquí lo malo que este Teams, yo creo que esta es la última, a ver si la voy a ver al tiro, porque yo la tengo anotada aquí. Sí, esa es la última, la que aparece con el 35. Esta es la última y todavía está disponible para descargar. O sea, todavía está disponible por 2 semanas más. Si usted pincha aquí, la descarga a su computador. Entonces, están puestas ahí, ¿ves? Y lo único malo de esto que yo siempre alego. Porque si usted se da cuenta, no sé si ustedes alegarán igual que yo, pero aquí dice reunión finalizada y no dice qué fecha fue esta reunión. ¿Se da cuenta? O sea, esta es la última reunión del jueves.
Yo sé porque yo estuve revisando esto, pero si no hubiera estado revisando, yo no sabría. Esto, por ejemplo, sucedió el 18 de noviembre. Y aquí pasó que el 18 de noviembre yo por alguna razón pinché mal, parece, el calendario y quedó aquí en el día miércoles, esto es para el día jueves, aquí quedó una clase de un día miércoles. Entonces un compañero suyo le escribió un chat a ustedes diciendo que acá está el profe, en la parte donde se estaban grabando las cosas de los días miércoles, pero estas son del día jueves. Entonces ya, y esto fue, por eso, porque aparece ese 18 ahí, a las 10:20, que es a las 10:15, tendría que haber empezado esta clase un día miércoles, pero si usted se da cuenta que este espacio aquí está para las que venían los días jueves. Entonces esto me quedó traspapelado porque yo pinché mal, parece, el calendario cuando entré. Pero me di cuenta por esto, porque aquí está en 18, que es un día, y a las 10:30, a las 10:15, digamos que empieza la clase, y yo la grabé aquí, una clase del miércoles. Y después, esto se empieza la clase aquí, y reunión finalizada aquí. La reunión finaliza, el video dura un poquito menos, la reunión dura un poquito más porque depende de cuándo se termine de grabar y cosas, y me dice que en ese día hubieron 81 estudiantes presentes. Y ahí me están dando los nombres, ¿ya? Eso es del día miércoles 18 de noviembre. Y después viene esta clase del día jueves, esto corresponde al jueves 26 de noviembre, porque la del... A ver, fíjense, yo le voy a hacer la historia. El miércoles 18 de noviembre fue el día anterior a la prueba, y quizás por eso ya hubieron 81 estudiantes. El 19 de noviembre fue la prueba, que fue el día jueves, que si le hubiéramos hecho una clase hubiera aparecido aquí. Después, el 25 de noviembre era día miércoles y está en el otro espacio de las reuniones programadas para el día miércoles. Y el 26 de noviembre corresponde a esta, a donde dice la reunión ha comenzado. Se puso aquí, esta es la última que teníamos, excepto la de hoy día, o sea, hasta la semana pasada, esta es la última. Y teníamos 5 estudiantes en clase. Pero aquí podrían haber, o sea, lo bueno sería que saliera aquí la reunión del día jueves 26 de noviembre ha comenzado, pero no coloca nada el Teams. ¿Qué les parece? Entonces tiene todas estas reuniones que uno, si después pasa una semana, no sabe de cuál es esta, no sabe de cuál es esa, no sabe de cuál es esa, no sabe nada. Un poco desordenado el tiempo, sí. O sea, sí, pues sí, eso es lo que pasa. O sea, eh, está ordenado, pero a mí me costó harto descubrir cómo lo habían ordenado. Eso primera cosa. Y después de eso, cuando hay una intervención de un estudiante, o mía seguramente, ahí coloco una fecha. Pero cuando empieza la reunión no le coloca fecha. Así que si alguien no hubieran escrito esta cosa, nada, es más difícil saber de qué clase es cada una de estas. Estas que están así ya significa que caducaron, porque esto dura 20 días aquí en esta parte del paralelo. Y estas ya todavía están disponibles para descargarse, esas son las últimas 2 clases de las semanas anteriores. Y la de hoy día, esto porque, hoy día no, hoy día es miércoles, debería estarse todavía, veamos el día miércoles, a ver si está la de hoy día. Bueno, ahí yo le ayudé con eso, ¿no es cierto? Y ahora puedo contraer todo, y quedó eso nomás, no quedó nada. Y los días miércoles, aquí no pudimos expandir recién. Es que yo pincho 2 veces, por eso usted me dice que no me resulta. ¿Aló? ¿Cómo, profe? No, que yo pincho 2 veces y por eso no me abre a lo mejor. No tiene que Cuando, pinchar una vez nomás, a ver. Prueba ¿y una qué, vez. ya voy a probar una vez. Ahí. Sí, ahí abrió. Mira. Tiene que ir para abajo. Y aquí voy para abajo. Ya, aquí voy para abajo y voy a ver al último. La reunión ha comenzado. Esta debe ser la de hoy día. Ahí está. No, esa es la del miércoles anterior. La de hoy día todavía no termina la grabación. Sí, tiene razón. Esta es la del miércoles anterior. Y ve lo malo lo que estoy diciendo yo. Eh, el miércoles anterior fue miércoles 25 de noviembre.
Esto de aquí sucedió antes. Esta es del 25 de noviembre. ¿Dónde sale aquí que es del 25 de noviembre? En ninguna parte. ¿Se da cuenta? Y dice que la reunión comenzó, que finalizó, habían 53 estudiantes, pero no le colocan la fecha. Así es que si uno deja pasar la clase y no la baja y no la clasifica, después cuando si viene la prueba, hasta un día antes de la prueba o 2 días antes, las quiere ver, se va a demorar un par de horas en ordenar nomás las clases. Eso es un tema de Teams. Entonces se dan cuenta que yo siempre tengo mis reparos en cuanto a que está bien, la tecnología hay que usarla y se necesita. A veces toma demasiado tiempo en Master It, pero es por esto. Pasan muchas de estas cosas, que la gente que programa estas cosas, listo, programó, cumplió con la pega, pero no fue capaz de darse cuenta que necesitaba colocarle la ficha a esto. Entonces a ustedes lo mantienen alerta, tanto al profe como al estudiante, de que no está ese dato. Esto no tiene ningún título tampoco aquí, nada, ninguna cosita. Entonces, si alguien hiciera una reunión de otra cosa entre medio, como ha pasado, también aparecen bajo el mismo título. Bueno, en fin, no voy a alegar más, pero quizás nos sirve de warning para que uno tenga ordenadas las cosas con tiempo, vaya lentamente manteniendo sus videos y su apunte, porque llega el día de la prueba y ponerse al día nomás en la cosa, tener ordenadas los apuntes, se va a demorar un día entero a lo mejor, no sé. Sí, profe. Ya. Sí, de hecho, yo Harto- siempre descargo la clase al tiro. ¿Cómo? Solamente que yo siempre descargo la clase al tiro apenas termina la clase, Ah, pero se me olvidó la otra vez y ahí es como me confundí con todo. pero ahora lo pudo ver o no, ahora lo Sí, que yo... ahora lo vi bien. Descargué ahora las clases que me faltaban, que era la última, que no la encontraba. Ya, y bueno, pero la de hoy día todavía no la sube Teams. No, todavía tiene que terminar la grabación y cuando Ah, termine sí, vaya. sí, tengo que terminar. Bueno, esto quedó todo en la grabación. Bueno, a lo mejor le va a servir a alguien para ubicar dónde están las clases, Sí, aparte de escuchar al profe quejándose de Teams. ya, profe. Sí. Ya, muy bien. Entonces esto, ¿qué voy a hacer con esto? Eh, 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 Profe, la prueba es para el 24 de diciembre. sí, sí, es que lo que pasa es que no es bonita fecha, pero la semana siguiente era 31 de enero, o sea, 31 de diciembre. Tampoco era fecha muy bonita. Y si la Mm, dejábamos para la otra era 7 de enero, y resulta que el semestre termina cierto. el 22 o 20, no, 28, no me acuerdo. Así es que no teníamos otra opción. No tenemos. Bueno, nada que hacerle nomás. No queda otra. ¿Algún otro comentario, alguna duda? Yo por lo menos no, profe. Ya. Bueno, Profe, ¿va a subir guías también, como antes subió? sí, De bueno, ejercicio. subí la guía la semana pasada, subí la guía de Gauss. Hay 3 Ya. guías. Y ahora, entre hoy día y mañana, voy a subir la guía de potencial eléctrico. ¿Ya? Ya, profe. Con eso estoy bien. Igual, Gracias. ya de nada, igual si tienen el Serway, las guías están tomadas de algunos problemas de Serway. Pueden buscar otros problemas, a lo mejor que también son bonitos, son sencillos algunos, y ahí pueden estudiar un poco más. Bueno, jóvenes, son las 12:10 ya, entonces vamos a ir terminando la reunión por hoy día, si no hay más comentarios. Nos veremos mañana a las 8:30. Que les vaya bien, que estén bien. Cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chao, que esté bien. Chao. Chao.